Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo durmió? ¿Cómo durmió? ¿Descansó, no? Sí, algo descansado, pero he estado trabajando todos estos días, porque ya va a entrar en una etapa en la recta final. ¿Revisaron el acta, el acta y así? ¿Revisaron el aula o no? Sí, Hola, buenos días, Buenos días. profesor. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Les voy a mostrar. Profesor, yo tuve un problema con el trabajo del calor y de la... O sea, un cambio, o sea, tuve un problema con el trabajo de simulación. ¿Y qué pasó? Es que cuando estaba en el aula para subir el trabajo, me aparecía el trabajo de otra persona. Sí, pues sí, fue así, porque sí hubo problema, porque el aula donde yo programo la cosa Sí, había... pero... Espéreme, pues déjeme explicarle. Porque todos tuvieron que Sí, perdón. mandarlo a mi correo. Porque no estaba habilitado una secuencia, pero eso ya no era responsabilidad mía, sino tuvieron que habilitarlo desde una persona externa, un técnico. Ah, entonces, ¿se lo puedo mandar? Usted Es lo que mandó, todavía... usted lo había mandado, ¿cierto? No, lo subí al aula, pero no tenía Ya, pues usted lo subió al aula. autorización. Si usted me lo reenvía ese archivo, ahí va a quedar lista la fecha, ¿no? Cuando usted lo envió. Sí, Ya, si usted me lo envió dentro del plazo, yo se lo acepto. ¿Me entiende? ok. Ya, si usted viene ahí, usted me reenvía ese archivo, va a venir, lo cierto, la fecha indicada, entonces si está dentro de la fecha, yo se lo acepto. Ahora, si usted dice, oiga, se lo Se puedo lo mandar mando hoy día. rápido al final, pues. ¿Ah? ¿Perdón? Se lo puedo mandar de inmediato, ¿no? No, más ratito, si no hay problema, pues si está la fecha, escúcheme. Si usted intentó hacerlo, porque no es una responsabilidad suya ni mía, usted lo intentó hacer en esa fecha, va a quedar estipulado, me reenvía el mismo archivo y ahí está la fecha. Yo la reviso y se lo acepto, ¿ya? Así que lo puede Ya. enviar más rato. Ahora, si usted me dice, oiga, no supe, no pude hacer la tarea, se la puedo enviar hoy día, le voy a decir que no. Porque No, hubo... yo se la hice. Yo ya se la hice, se la mandé y me llegó la notificación que la había subido. Mándeme Pero toda, sigue apareciendo de otra persona. don Valentín, mándeme toda esa información y yo lo voy a ver ahí. ¿Le parece? Ya. Me lo manda a mi Sí, sí, sí. correo. Gracias. ¿Sabe el correo, no? No, por eso no se lo mandé al correo porque no lo sabía. Aquí se lo voy a escribir. Ya. Espérenme. Ahí está. Ya. ¿Lo anotó? Ahí me lo manda. Entonces usted me envía toda la información con esa fecha y si está dentro del plazo, yo se lo acepto. Si usted me dice, oiga, ¿se lo puedo mandar hoy día? Le voy a decir que no. ¿Me entiende? Sí, sí. Ya. ¿Anotó entonces el correo? Ya. Gracias. Ya. Sí, le saqué una foto. Ya. Gracias. Saque la foto. profe, Sí. sabe que tengo un problema con una simulación, con la de cinemática. ¿Qué pasa? Resulta que usted nos dio las cantidades que había que reemplazar y Ya, donde ya. aparece en metros partidos por segundo al cuadrado. Por ejemplo, usted colocó en una 1,7 metros partido por segundo al cuadrado. Eso cuando yo lo voy a reemplazar aquí en la simulación, Sí. no me deja ponerle un 1,7, se me Ya, cambia a 2. ya, ponle dos, pues ¿cuál es el problema? Ah, ya. Claro, si lo que pasa es que eso tiene ciertas restricciones. A mí lo que me interesa es que tú hagas el trabajo y que puedas ver los datos aproximados, si eso es cierto. A veces uno tiene que ser muy preciso, muy justo para poderlo colocar. Entonces, cambia un poco, pero no hay problema si lo haces con dos. A mí me interesa que tú lo hagas.
Ah, ya, perfecto. ¿Ya? Gracias, profe. Así que no hay problema, así que avísale a los demás. Hacen una cosa aproximada. Ya. ¿Ya? Listo, voy a borrar esto. No guardar. Ya, aquí está miren por favor, porque les voy a explicar, porque lo hice con el otro paralelo, con el A, entonces tengo que hacerlo a ustedes con el B y con el C. Aquí está, ¿ves? Va. Ahí está. Dice prácticas de laboratorio, el objetivo, el trabajo de carácter grupal, 4 o 5 integrantes. El formato tiene que ser en PDF. Yo ya le voy a explicar el por qué. Espérenme un poquito. No en Word. Hay gente que insistió y me lo mandó en Word. Las dos simulaciones deben estar en un solo archivo. Ya le explico por qué. Las fotos y los cálculos deben ser nítidos para su visualización. Coloque los nombres y apellidos de los integrantes del grupo y verifique que estén en el trabajo. No olvide colocar el curso al cual usted pertenece, si es el 163A, el B o el C. Los alumnos que son de otra carrera también deben colocar, ¿cierto?, el curso al cual están cursando. Me han aparecido trabajos, por ejemplo, de gente que es de mecánica, de otras carreras, de química, de tecnología del hormigón, o sea, tecnología en alimentos. Entonces, esa gente, como son de otra carrera, no me coloca el curso, pero, por ejemplo, está en el listado de este curso, ¿me entiendes? Entonces, deben colocarlo también. Hay una fecha de apertura, yo le puse el 21, esto fue el día martes, a las 14 horas, y el cierre el día domingo, a las 12 a.m., 12 del día, al mediodía, ¿no? Si yo dijera a las 12 de la noche, debería colocar aquí PM, ¿de acuerdo? Es al mediodía del día domingo. El trabajo se debe entregar en este correo, www.aulaucm.cl. No se aceptarán trabajos fuera de plazo. Las instrucciones de acceso, desarrollo de los experimentos, como la plataforma, donde usted la ubica, la que los cobija, fueron analizados y explicados y demostrados en clase. Todo eso ya fue explicado. Le voy a explicar el por qué yo insisto en eso. Mire, yo tengo que programar esta entrega de trabajo. Para que usted entienda que detrás de esto no hay una cuestión. Esperar a que se. No es que a mí se me ocurra, ¿me entiende? Sino que yo tengo que programar esta entrega. Ahí están las notas. ¿Las vieron las notas, cierto? Chiquillos. Ahí están las notas. Y entonces aquí ahí está el nombre. Aquí donde yo programo la entrega. ¿Ve? Entonces yo le pongo al programa para que le acepte sus trabajos la fecha de apertura y la fecha de cierre. ¿Ve? Y la fecha de cierre está para el día 26 a las 12 horas. Si no, yo debería colocar, si no fuese ahí, yo debería colocar 24 horas, pero es las 12 del día. ¿Ya? Habilitar. Y aquí el documento PDF, yo elijo entre todos los documentos cómo se lo voy a extraer en un documento PDF. Por eso no me lo mando, si no se lo va a aceptar, tiene que ser en PDF. Y esto fue el problema que estaba aquí. Aquí. Esto estaba clausurado. No me podía accesar. Entonces estaba con el sí. Y yo trataba de cambiarlo y no pude cambiarlo. Y eso lo tuvo que hacer un técnico de afuera. Y ahora dice no. Entonces entrega por grupo, ahora no debo darle. Si es que llega a haber problemas, me lo manda a mi correo, pero trate de hacerlo por acá. ¿Ya? Así que le va a aceptar solamente documento en PDF. Y una programación para la entrega, ¿me entiendes? Que en este caso la y yo tomo más información. Chiquillo, Profe, no se le escuchó nada. pero díganme, profe, no se le escuchó, po. ¿Aló? Es que se le escucha como con mala conexión. ¿Aló?
Algo. Sí, igual, ahora sí. Ya. Lo que les digo, ahí están las notas, ¿las vieron? Sí, profe. Ya, listo. Entonces, y ya entiende por qué yo hago todo este procesamiento que está aquí, el que sea en formato PDF, no en Word, con una fecha de entrada, porque yo programo el correo donde usted lo va, yo lo programo, ¿me entiende? Y eso yo lo hago desde mi computador. Así que no debería haber problema en este caso para la entrega del trabajo. ¿Estamos claros? Además de eso, en la parte inferior, porque usted tiene que bajar también, porque la gente no baja a ver las cosas, no sé dónde están los archivos, usted no subió nada y tiene que correr para abajo, tiene que seguir. Y este PPT, que es el que voy a analizar, ya está en el aula virtual y están con los problemas de desarrollar. Y es lo que vamos a hacer hoy día. Y después viene otro. ¿Listo? ¿Preguntas de esto? ¿Dudas? Entonces con la entrega usted de los dos trabajos, me hace el domingo, ya tendríamos lista la nota de las simulaciones. Nos faltaría en el trabajo grupal, que yo se lo voy a programar también. ¿Ya? Bien, voy a cerrar esto para ir a trabajar con lo que nos compete hoy día. Bien, vamos a estudiar lo que es la dinámica y hasta el momento lo que hemos estudiado, ¿cierto? Hemos visto los diferentes tipos en cómo se mueve la partícula, tanto en el plano horizontal, vertical, circular. Y en todos esos casos las partículas se mueven, pero no se mueven por sí solas, sino que son afectadas por fuerzas. ¿Y quien explica esa situación? Es la dinámica. La dinámica se preocupa de la causa y efecto del movimiento de los cuerpos. Y eso se explica a través de tres leyes fundamentales que son las leyes de Newton. Entonces, aquí está la dinámica de las leyes de Newton. Se preocupa de estudiar las causas y efectos del movimiento de los cuerpos, que las responsables son las fuerzas, que son cantidades vectoriales que deben ser tratadas como tal. Recuerda que los vectores poseen magnitud, dirección y sentido, y se anotan con una flecha, se anotan con una letra mayúscula, minúscula y con una flecha sobre ella. Y son cantidades que producen el cambio del movimiento de un cuerpo. Entonces, Isaac Newton, en algún momento de su vida, ¿cierto?, propuso tres leyes que tratan de explicar esta situación. La primera es la ley de inercia, y lo voy a leer en forma textual, por eso dice, abre comillas, un cuerpo permanece en reposo o en su estado de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que actúe una fuerza externa a él. Y aquí tenemos tres ejemplos. Si tú tratas de sacar ese papelito, ¿cierto?, o esa servilleta, o el género, el paño debajo de la botella, tienes que hacerlo rápidamente y el cuerpo tiende a quedarse en la misma situación en la cual tú se encontraba la botella. En el caso de un barco, hay una gran inercia, ¿cierto?, a que el cuerpo, ¿cierto?, pueda cambiar de curso, se pueda detener. Entonces, porque hay una tendencia a seguir la línea de movimiento que llevaba. Si tú vas en bicicleta y tropiezas, ¿cierto?, con un obstáculo, tu cuerpo tiende a seguir la línea de movimiento, hay una fuerza que frena, que te tiende a detener. Lo más probable es que la bicicleta siga contigo, pero tú sales expulsado hacia adelante. Por eso que lo ideal, ¿cierto?, es usar los cinturones de seguridad. Si tú vas sentado en una micro, el chofer espera que tú te sientes cómodamente, el tipo parte, le genera una fuerza externa, te saca de la situación de reposo y tú te vas, ¿cierto?, hacia atrás, a la parte trasera de tu asiento, tratas de quedarte en el mismo lugar,
hay una inercia al movimiento. Después la micro, ¿cierto?, adquiere una velocidad más o menos constante. Si vamos a suponer que adquiere una cierta velocidad, y unos metros adelante, ¿cierto?, hay un paso cebra donde va a atravesar una persona, un perro, en un paso cebra, por ejemplo. Entonces el tipo ahora frena, genera una fuerza que es contraria a la línea de movimiento. ¿Y qué es lo que pasa con uno? Si lo pilla desprevenido, a ese frenado brusco, uno tiende a irse hacia adelante, tiende a seguir la línea de movimiento que llevaba. Hay una tendencia a seguir, hay una frenada brusca de esa situación. Entonces ahí tienen algunos ejemplos en los cuales está la presencia de lo que es la ley de inercia. Si un fondo de fuerzas, por ejemplo, aquí tiene fuerza F1, F2, que son en la misma dirección, diferentes sentidos, igual magnitud, igual cosa, F2 por F3, si el conjunto de todas las fuerzas es cero, el cuerpo se mueve como movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, su velocidad es constante. Me salto la tercera. ¿Por qué la tercera? Porque a mi parecer, tanto la primera como la tercera las puedo explicar desde el punto de vista cualitativo. En cambio, en la segunda ley aparece, ¿cierto?, lo que es un modelo entre las variables. Y aquí tenemos la ley de acción y reacción. Abre comillas, dice, a toda fuerza siempre, ahí dice siempre, debería decir, vamos a arreglarlo al tiro esta cosa. A toda fuerza siempre se le opone otra fuerza de igual magnitud y sentido contrario. A la primera se le llama acción, a la segunda reacción y viceversa. Estas fuerzas actúan sobre cuerpos de masas diferentes. Aquí tenemos dos personas, la A y la B. Esta fuerza que está aquí es la fuerza que genera el A sobre el B. Y esta otra fuerza que está aquí es la fuerza que genera el B sobre el A. Estas dos fuerzas son de igual magnitud, fíjense en el punto de la flecha, y actúan en cierto sentido contrario. Esta es la primera y esta es la segunda. Aquí lo tengo en cuerpo. Esta fuerza que está aquí es la fuerza que hace, ¿cierto?, el cuerpo sobre el suelo, y esta sería la fuerza que hace el suelo sobre el cuerpo. ¿Ok? Y estas dos fuerzas son de igual magnitud, pero sentido contrario. Aquí tenemos una persona que dice, en la acción, el neumático se empuja en el pavimento, y la reacción, el pavimento empuja el neumático. En el caso del cohete, la acción, el cohete empuja los gases, y la reacción, los gases empujan al cohete. Aquí tenemos una persona que está traccionando o tirando de un resorte. La acción, el hombre tira de un resorte, y la reacción, el resorte tira del hombre. En todos estos casos que yo he explicado aquí, todas las fuerzas son de igual magnitud. Ahí está la doble barra, importa la flecha, pero son de sentido contrario. Entonces hay una acción y una reacción. No existe la fuerza aislada. Cada vez que tú generas una fuerza, que sería tu acción, vas a recibir una reacción. Y esas fuerzas son de igual magnitud, pero en sentido contrario en todos los casos. Aquí tenemos la fuerza F12 y ahí tenemos la F12 y ahí tenemos la F21. La F12 es la fuerza que siente el 1 debido al 2, y la F21 es la fuerza que siente el 2 sobre el 1. Son todas de igual magnitud y sentido contrario. La segunda ley es cierto que es la ley de masa. La ley de masa dice, si sobre una masa M se aplica una fuerza externa F, este experimenta una aceleración en la dirección de la fuerza aplicada. Aquí tenemos el cuerpo de masa M, tenemos una fuerza F no equilibrada. Si tú generas una fuerza, sacas de la situación de reposo la fuerza que encontraba el cuerpo y experimenta un cambio de la velocidad en el tiempo, lo cual da lugar a una aceleración en la misma dirección de la fuerza aplicada. ¿Cuál es la relación entre ambos? La fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración, y eso se conoce como la segunda ley de Newton. F igual a m por a. ¿Cuáles son las unidades de la fuerza? Se van a referir a Newton, y un Newton es la fuerza que actúa sobre una masa de 1 kilo y hace que este cuerpo experimente una aceleración
de 1 metro partido por segundo cuadrado. En el sistema CGS eso es una DINA. Una DINA, ¿cierto? Es la fuerza que actúa sobre una masa de 1 gramo y hace que éste experimente una aceleración de 1 centímetro partido por segundo cuadrado. 1 newton es igual a 1 por 10 elevado a 5 DINA. Ahí tiene el factor para pasar del sistema MKS y CGS. Y en el sistema técnico aparece lo que es el kilopondio o kilogramo fuerza, que equivale a 9,8 newton. Entonces esas son las 3 leyes que nos permiten explicar cualquier situación vista desde el punto de vista de la dinámica, donde haya presencia de fuerzas. ¿Qué sucede si yo tengo más de una fuerza? Entonces se habla de la suma de las fuerzas, es igual al producto de la masa o la aceleración. Ahora, si estas fuerzas son coplanares, ¿qué significa el concepto coplanar? Que pertenecen a un mismo plano, el plano XY. Entonces tengo que la suma de las fuerzas en el eje de la X, toda la suma de las fuerzas que estén apuntando en el eje X es igual a la masa por la aceleración en el eje X. Y la fuerza, ¿cierto? La suma de las fuerzas en el eje de la Y es la masa por la aceleración a lo largo del eje de las Y. Entonces aquí estamos trabajando con una ecuación vectorial y aquí estamos trabajando con ecuaciones escalares. Se dan cuenta que no tienen flecha acá, estamos trabajando con las proyecciones o las componentes de las fuerzas. Una vez que uno tiene claro esa situación, hay ciertos tipos de fuerzas o fuerzas que están implícitas en todo proceso. Por ejemplo, la fuerza peso o W, weight, ¿cierto? Weight net, peso neto. Esta fuerza peso es la fuerza con la cual la Tierra atrae los cuerpos hacia el centro de ella. Y el peso es el producto de la masa por la aceleración de gravedad. Ahí tengo la fuerza peso. Ahí está la fuerza peso. Actúa en la vertical hacia abajo. Y la fuerza ya sabemos que es un newton, se mide en newton. Y aquí tenemos los valores de la aceleración de gravedad dependiendo del planeta en el cual tú te encuentres. Aquí en la Tierra 9,8. Se está hablando mucho de Marte. Ahora los chinos mandaron una sonda o un satélite. 3,7 veces el valor, ¿cierto?, de la aceleración de gravedad. Es decir, por eso los tipos andan prácticamente saltando arriba. La Luna 1,6 veces respecto a 9,8. Mercurio 2,8. Júpiter 22,9 metros partido por segundo cuadrado. Urano 7,8. Neptuno 11 metros partido por segundo cuadrado. Es decir, dependiendo del planeta en el cual tú te encuentres, las aceleraciones de gravedad, ¿cierto?, son distintas. Otra fuerza que hay también tipo es la fuerza normal. La fuerza normal N es una reacción de la superficie sobre el cuerpo. Aquí usted tiene el peso, usted genera una fuerza, ¿cierto?, sobre el suelo y aparece una fuerza normal como una reacción del suelo sobre usted. Ahí está el cuerpo N, ¿cierto?, la normal, y aquí tiene la fuerza peso apuntando para abajo. Aquí tiene un plano vertical, tiene la fuerza normal y tiene el peso apuntando hacia abajo. La normal en general es igual a N. N es igual, la normal es igual al producto de la masa por la aceleración de gravedad. Eso funciona para un plano horizontal. Pero cuando usted tiene un plano inclinado, la normal, ¿no es cierto?, es igual a la componente del peso en esa dirección. Ese ángulo alfa se repite aquí, ahí. Por lo tanto, si usted proyecta eso para allá, esa componente que estoy indicando ahí sería mg coseno del ángulo de inclinación. Así que la normal es igual a mg coseno alfa. Y aquí tienen la normal y tienen eso. Otra fuerza importante es la fuerza de roce, F sub R, que es una fuerza que aparece debido a la interacción entre las partículas de la superficie. Siempre es opuesta al desplazamiento. Experimentalmente se ha encontrado que las fuerzas de roce son directamente proporcionadas a las fuerzas normales, es decir, las fuerzas de roce son igual al coeficiente de roce por la fuerza normal. Y ese coeficiente de roce, que es el que aparece ahí, se llama coeficiente de roce y es adimensional, es decir, no tiene unidades y sus valores varían entre 0 y 1, o sea, tú puedes tener un coeficiente de roce 0,2, 0,3, 0,4, 0,6, 0,75, 0,33, pero nunca van a sobrepasar el valor 1. Entonces varían entre esos valores. Y existen dos fuerzas de roce. Una es la fuerza de roce estática, que es la fuerza de roce
S, ¿cierto? Ahí aparece una S. Static, en inglés, static, es el coeficiente de roce static por la normal, o si está en español, la fuerza de roce estática, es el coeficiente de roce estático por la fuerza normal. Y en el caso de la fuerza de roce cinética, F sub K es el coeficiente de roce cinético por la fuerza normal, o y el K viene de cinetic, en inglés, cinetic, ¿eh? O la fuerza de roce cinética es el coeficiente de roce cinético por la fuerza normal. Entonces existen dos fuerzas de roce, y uno debe tenerlo cierto normalmente para poder avanzar sobre una superficie, debe tener un coeficiente de roce entre la superficie y los zapatos. Por eso que las zapatillas tienen figuras, tienen formas, para poderse agarrar del suelo. Y las zapatillas de diferentes deportes son distintas, las plataformas son distintas, la superficie de las zapatillas, dependiendo, ¿cierto?, del deporte que tú hagas. Por ejemplo, las zapatillas de un atleta tienen clavos, y eso es para agarrarse, ¿cierto?, es para el agarre, ¿cierto?, con la superficie recortada. Si tú vas a jugar a la pelota en estos días de lluvia y te invitan a jugar a una cancha de pasto y vas con zapatillas, mejor no vayas. Tienes que llevar zapatos de fútbol que tengan unos buenos toperoles. Esos toperoles te dan un mayor agarre con el suelo. Si llevas zapatillas, mejor no vayas porque vas a pasar en el suelo. Y uno lo ve en los partidos de fútbol, ¿cierto? Normalmente a veces los jugadores tienen 3 o 4 pares de zapatos de fútbol y de repente, dependiendo de las condiciones del pasto, ellos piden cambio, ¿cierto?, al utilero, y el utilero está pronto, ¿cierto?, a poderles cambiar sus zapatos. Aquí está el coeficiente de roce estático y el coeficiente de roce cinético. Entonces, aquí hay un tarro de basura, está la fuerza normal por contacto en el suelo, está el peso, está la fuerza aplicada que está haciendo el agente externo, y la fuerza de roce que es opuesta al desplazamiento. Siempre es opuesta al desplazamiento. Y ahí tengo un zoom, ¿cierto?, de la superficie corrugada, y fíjate que tiene ahí montañitas, ¿cierto?, tiene pestañas que hacen que esta superficie sea irregular. Uno la puede pulir, pero por más que uno la pula, siempre van a haber pequeñas irregularidades. Entonces, esta cosa se avanza para allá, ¿cierto? Uno trata de avanzarlo. Entonces, esta es la condición de la fuerza que aplica la persona para sacar esto del reposo. Por eso que ahí está actuando el coeficiente de roce estático, y el coeficiente de roce estático es el coeficiente de roce estático por la fuerza normal. Todavía no se mueve el cuerpo. Cuando se entra a mover, esta fuerza es mucho mayor que la fuerza de roce cinética. Estas dos son iguales, la normal y el peso. Entonces, si tú te das cuenta, esto se está moviendo para allá. Ahí se moviendo, o se mueve. Y la fuerza de roce cinética es el coeficiente de roce cinético por la fuerza normal. Entonces, esto se tiende a mover hacia allá. Esta es la fuerza necesaria para colocar en movimiento, y esta es la fuerza, ¿cierto?, necesaria para mover, o cierto, mientras el cuerpo se mueve. Ya, esta está a punto de moverse, pero todavía no se mueve, lo sacas de la situación de reposo y pasas a una situación cinemática y comienza a moverse en ese sentido. Y como no hay una diferencia de la magnitud de las fuerzas, esta flecha es mucho más grande que esta otra, por lo tanto me queda un delta flecha, fuerza, y eso hace que se mueva hacia la derecha nuestra. Aquí está la relación entre los coeficientes de roce o las fuerzas de roce. Aquí está la fuerza aplicada en la vertical, y aquí está la fuerza de roce aplicada. Entonces hay una primera situación estática y una situación de roce cinético. Entonces, cuando tú aplicas una fuerza para sacar un cuerpo del reposo, tú generas una fuerza y esa fuerza comienza a aumentar linealmente hacia arriba hasta que llega, ¿cierto?, un valor máximo, ¿cierto? Y ese valor máximo es el coeficiente de roce estático de la fuerza normal, y luego cuando lo sacas de reposo se empieza a mover, ¿cierto? Y tú como que ahora eso baja, ¿cierto? Hay una situación transiente, baja, tu fuerza ahora de roce cinética, ¿cierto?, es un poquito menor que la anterior. Y esto se empieza a mover hacia la derecha nuestra. En general, los coeficientes de roce estático son un poco más grandes que los coeficientes de roce cinético. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Esto no pasa lista o una cosa así, no? ¿No?
Ya, que me tengo que ir, entonces veo la clase después en el aula, pero no me puedo quedar con para el resto de la clase. Bueno, usted se hace responsable de eso. Y el Sí, material sí, que sí, tenga. Listo. después veo la clase ahí en el aula. Vale, gracias. Chao, chao. Chao. Aquí, como se está hablando de muchos protocolos, yo también me di el permiso de generar un protocolo para la resolución de los problemas. ¿Qué es lo que usted debería hacer? Seguir ciertos pasos. Primero, identificar de los cuerpos que intervienen en el problema. Aquí tengo dos objetos, M y M', y que están en contacto entre ellos. Identificar la fuerza que actúan sobre cada uno de ellos, dibujándolo en un diagrama. Ese diagrama se llama el diagrama cuerpo libre. Tengo la fuerza normal N, el peso P, que es propio del sistema. Tengo la normal N' y el peso P', porque están asociados a M'. Hay una fuerza externa que está siendo aplicada. Esa fuerza externa se le traspasa a M y M le genera una fuerza por contacto a M', que sería esa fuerza, F'. Pero recuerden que no existe la fuerza aislada, sino que actúan de a pares. Esta sería la acción y por lo tanto M' le responde a M con una fuerza contraria, de igual magnitud y sentido contrario a F'. Y además existe roce. Y como eso se mueve hacia la derecha, aparece una fuerza de roce contraria a la línea de movimiento para M y aparece una flecha, ¿cierto?, apuntando en sentido contrario a M', que viene para acá. Luego se deben componer todas las fuerzas posibles en su componente cartesiano. En este caso están todas en el plano vertical y en el plano horizontal. No habría que descomponer fuerzas en este caso. Pero si tengo un plano inclinado, tengo que hacerlo. Luego tengo que hallar la resultante de todas las fuerzas y la dirección del movimiento y aplicamos la segunda ley. ¿Y qué es lo que dice la segunda ley? Esto. Que la suma de todas las fuerzas que estén apuntando en el eje X debe ser igual a la masa por la aceleración en el eje X. Y que todas las fuerzas que estén apuntando en el eje Y debe ser igual a la masa por la aceleración a lo largo del eje de las Y. Y luego, ¿qué debo hacer? Calcular, por ejemplo, la aceleración. Y para eso debes colocar todas las fuerzas que están a favor del movimiento menos todas las fuerzas que están en contra del movimiento. La diferencia de esas fuerzas da lugar a la masa por la aceleración. Y aquí está siendo aplicada suma de fuerzas es igual a m por a, la segunda ley de Newton. Y aquí está siendo aplicada también la tercera ley. A toda fuerza siempre se le pone otra fuerza de igual magnitud y sentido contrario. F' y F'. Son de igual tamaño, pero sentido contrario, y actúan sobre cuerpos de masa diferente. Aquí tenemos el aspecto gráfico para algunos de ellos, los diagramas cuerpo libre. Aquí tenemos una fuerza F sobre dos cuerpos. Aquí se supone que no existe roce. Y aquí está descompuesto. Me da la orientación de los ejes X, Y. Tengo la fuerza F, que se genera sobre M1. Y M1 le genera una fuerza a M2 mediante una fuerza contacto. Pero esa fuerza contacto es opuesta a la anterior. ¡Pum! Y ahí está la reacción. Hacia arriba tengo la fuerza normal N1 y el peso M1G. Aquí tengo la normal N2 y M2G asociado a las etiquetas M1 y M2. Y eso serían los diagramas cuerpo libre para el sistema. En el caso de un plano inclinado, tengo una desviación de un ángulo θ, tengo la tensión T1, tengo la normal N y su peso Mg. Ya que tengo el otro peso Mg y tengo la tensión T2. Ahora, esta cuerda que está aquí, que estoy explicando, es una cuerda ideal. ¿Qué significa? Que su masa es muy pequeña, comparada con las masas externas. No, su comportamiento no es el de un chicle, un elástico, un resorte. Si antes del experimento el largo de la cuerda de 5 metros, después del experimento que yo haga la mido, siguen siendo los mismos 5 metros. Y aquí tengo la tensión T1 y la tensión T2, que sale del otro extremo. ¿Cómo son esas dos tensiones? Son de igual magnitud, pero sentido contrario. Ahora, lo que aparece ahí también es una polea. No existe roce entre la polea y la cuerda. Solamente es un mecanismo que me permite que el cuerpo pueda doblar, ¿cierto? La cuerda pueda doblar por ella y pueda comunicar y accionar. De ahí tengo entonces el eje X y el eje Y. En el eje Y tengo la normal, tengo la tensión T1, pero aquí lo que se trató de dibujar, ¿cierto?, son el peso Mg
Y ese ángulo θ se repite acá y se repite aquí. Ángulo alterno externo. Entonces, si tú te paras acá, al ladito de esa flecha que está apuntando para abajo, esa componente es adyacente al ángulo de inclinación. Y eso lo satisface la función coseno. Ahora, si tú ese ángulo se opone aquí, ángulo alterno externo, y tú te paras acá, estás opuesto al ángulo. Estás al frente de él. Y eso lo satisface la función seno del ángulo. Por eso te queda mg seno θ. Y aquí tienes la tensión T2 y M2G. Y eso te va a generar ciertas ecuaciones. Entonces, con esa explicación estamos en condiciones de poder evaluar algunos problemas en cuestiones que yo les preparé acá. Todos estos problemas que están aquí, que voy a mostrar, fíjense bien. No hay problema. Yo voy a hacer algunos de ellos, otros dejo de para que lo vean. Están resueltos. Ahí. Para resolver. Porque están resueltos ya. Bien, vamos con el primero. Dice acá, sobre un cuerpo de masa 20 kilogramos, está apoyado en un plano horizontal. Ahí está. En él actúan dos fuerzas concurrentes. Digo concurrentes porque salen de un mismo punto. F1 y F2 cada una. Y forman un ángulo de 60 grados. Si no hay rozamiento, calcula la fuerza resultante que actúa sobre él y su aceleración que adquiere. El que no haya rozamiento es un supuesto. Toda superficie tiene su roce. ¿Ya? Uno puede suponer, por ejemplo, la superficie de un vidrio que es liso, que no hay rozamiento, sí hay rozamiento. ¿Es pequeño? Sí, es pequeño. Entonces hay que calcular la fuerza resultante. Entonces, vamos a ver el cuerpo libre. Este es el eje X. ¿Qué fuerzas tengo en el eje X? Tengo F1, ahí está, más esta proyección. Alumbro esta fuerza con una linterna y me genera esa sombra. Y esa sombra que está ahí es adyacente al ángulo. Y eso lo satisface la función coseno. Entonces esa proyección vale F2 coseno 60 grados. Y esas serían las fuerzas que están en el eje de las X. Veamos el eje de las Y. ¿Qué fuerzas tengo en el eje Y? F1 no está en el eje Y, ya está en el eje X. Pero esta fuerza que está aquí, la puedo descomponer y proyectarla sobre el eje de la Y. Ese ángulo de 60 grados se repite aquí arriba. Entonces esa proyección va a ser F2 seno 60 grados, que es la que está ahí. Entonces ahí tengo las dos proyecciones de las fuerzas. Y sabemos que la fuerza resultante la expreso como la componente horizontal y más la componente vertical J, porque están trabajando en el primer plano. Entonces aquí coloco la fuerza resultante. Esta es la Fx, la anoté, la trasladé para acá, y más la F2 seno 60 grados. La fuerza F1 vale 10 newton, la fuerza F2 también vale 10 newton, el coseno 60 grados vale 0,5, factor de I, más la fuerza F2 que vale 10 newton, por el seno 60 grados que vale 0,866. Es cosa de buscarlo en su calculadora. Entonces aquí usted, ¿cómo trabaja? 10 por 0,5 le queda 5. 5 más 10 le queda 15. 15i, porque eso pertenecen al eje horizontal. Y aquí le queda 10 por 0,86, le queda 8,66 newton J. ¿Y cómo se calcula esa sería la fuerza resultante? Pero nos están pidiendo la magnitud de un módulo. ¿Cómo se calcula la magnitud de un módulo? Es la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Y eso le queda 17,32. Y como le pide también la aceleración, nos aplica el concepto de la segunda ley, la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración, despeja la aceleración y le queda fuerza partido por la masa. La fuerza son 17,32 newton, dividido por la masa que son 20 kilogramos, y eso le queda 0,866 metros segundo cuadrado. Recuerda que el newton es kilogramo por metro partido por segundo cuadrado. Se le cancelan los kilogramos y le queda metro segundo cuadrado. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta? Bien, vamos entonces con otro problema.
Acá lo que tenemos es un objeto de 100 gramos. ¿Qué es lo que habría que hacer primero? Pasarlo a kilos. Dividido por 1000 te queda 0,1 kilos de masa. Se encuentra sobre un plano inclinado que forma un ángulo de 30 grados. Ese ángulo vale 30 grados. Con la horizontal, el coeficiente de roce entre la superficie vale 0,22. Allá hay un coeficiente de roce. Allá es la fuerza paralela al plano que se necesita al objeto para subirlo. ¿Ya? Pero con velocidad constante. Recuerde que si la velocidad es constante, la aceleración vale 0. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos? Tenemos la fuerza F, tenemos la fuerza normal, tenemos el peso P y la fuerza de roce que está ahí. Y esas flechas que están más engrandecidas, ¿cierto? Están más coloreadas, es la decomposición del peso. Este peso P tú lo proyectas para allá, el ángulo se repite aquí arriba y se repite acá, así que esa componente te queda mg coseno 30 grados, porque es adyacente. Y ese ángulo que está aquí es contrario a ti y eso lo satisface la función seno del ángulo. Por lo tanto, te queda mg seno de 30 grados. Entonces, dibujamos el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué fuerzas tenemos en el eje X? Tenemos la fuerza F menos la fuerza de roce que apunta para abajo, menos mg seno de 30 grados. Esta fuerza positiva en el eje X, esta fuerza negativa en el eje X y esta otra fuerza del roce negativa también en el eje X. La diferencia de las fuerzas da lugar a la masa o a la aceleración. Pero recuerden que la velocidad es constante, por lo tanto la aceleración vale 0, así que todo ese producto vale 0. M por 0 te queda 0. Y en el eje vertical, ¿qué tenemos? La fuerza normal y tenemos mg coseno 30 grados. Entonces tengo hacia arriba la normal menos mg coseno 30 grados y eso es igual a 0. Y cada vez que haya fuerza roce, coloca la definición del coeficiente roce. Fuerza de roce igual a nu por la normal. Eso es lo importante, declararlo, ¿cierto? O establecerlo de la cuerpo libre. Lo que viene de aquí ahora en adelante es el álgebra, la matemática. Entonces, ¿qué es lo que digo? De la ecuación 1, ¿cierto? ¿Qué es lo que hago? Fíjense bien. Esas dos cantidades que son negativas las paso hacia el otro lado de la igualdad con signo positivo. Ahí las paso hacia el otro lado con signo positivo. Hay una separación, coma, pero de la ecuación 3, la fuerza de roce es nu por n. Entonces ahora voy a reemplazar donde diga FR, lo reemplazo por nu por la normal. Dice, y por lo tanto, esos tres puntitos, la fuerza F es nu por la normal más mg seno 80 grados. Coma, de la ecuación 2. ¿Cuál es la ecuación 2? Esa que aparece ahí. Esta fuerza que está ahí la paso hacia otro lado con signo positivo. O sea, la normal te queda igual a mg coseno 80 grados. Y ahí está, la normal vale mg coseno 80 grados. Bajo nuevamente lo que tenía. F igual a nu por la normal. Ahí está la normal, pero la normal ¿cuánto vale? Vale mg coseno 30 grados. Más mg seno de 30 grados. Tengo dos expresiones, la primera y la segunda. Y hay un factor que se repite que es mg. Entonces yo factorizo por mg. Le coloco un paréntesis. Te queda mu por coseno de 30 grados más seno de 30 grados. Factorice por mg. Y ahora voy a reemplazar los datos. La masa, que era de 100 gramos, la pasé a kilos, dividí por 1000, te queda 0,1 kilogramos. Está acompañado de g. ¿Qué es lo que es g? La aceleración de gravedad. 10 metros segundo cuadrado. Factor, ahí hay un paréntesis. El coeficiente de roce me dijeron que era 0,22. En mi calculadora yo calculo, ¿cierto?, el coseno 30 grados que vale 0,866. Y el seno 30 grados vale 0,5. Entonces, ¿qué hacemos acá? Primero multiplicas 0,22 por 0,86 y le sumas 0,5. Este resultado tú lo multiplicas por 1, porque 0,1 por 10 te queda 1, ¿no? Y eso te da un valor de lo que estaba dentro del paréntesis, te quedó 0,69, lo multiplicas por 1 y te queda 0,6905 newton. Kilogramo por metro partido por segundo cuadrado es newton y la fuerza se mide en newton.
todo lo que está aquí dentro del paréntesis. Mu es adimensional, que es el coeficiente de roce. El coseno de 30 grados no te aporta a las unidades y el seno de 30 grados tampoco te aporta a las unidades. Preguntas, dudas del problema. ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta, alguna duda? Bien, voy a pasar a otro problema. Ahí tenemos otra situación física planteada. Esto se tira de una cuerda con una fuerza F que hace un ángulo de 37 grados. ¿Ya? Dibuja un esquema en el que figuren todas las fuerzas que actúan sobre el objeto. Letra B, ¿cuál es la fuerza efectiva que se mueve el objeto? Supón que no existe rozamiento en una primera etapa. Luego, si el objeto tiene una masa m, ¿con qué velocidad se moverá cuando haya recorrido una distancia s? Yo le puse xf, si mantenemos constante la fuerza con la cual tiramos de él. Entonces tenemos la fuerza F, ahí está, hace un ángulo de 37 grados sobre la horizontal, dibujamos la fuerza normal, el peso y la fuerza de roce. En una primera etapa sí existe roce. Y ahí está en el diagrama cuerpo libre, la primera letra. Busca todas las fuerzas que actúan sobre el objeto. Luego en la pregunta B dice ¿cuál es la fuerza efectiva que mueve? Supone que no hay rozamiento. ¿Y cuál es la fuerza efectiva que hace esto? Sería, ¿cierto?, alumbrar esto que está acá y te genera ese componente. Y ese componente vale F coseno 37 grados, que sería la fuerza efectiva, ¿cierto?, que mueve el objeto. Entonces, ¿qué tenemos? Hacemos el diagrama cuerpo libre. Bajamos esta fuerza hacia acá. Eso te queda F coseno 37 grados menos la fuerza de roce. Y ahí está. F coseno 30 grados, de 37 grados menos la fuerza de roce. La diferencia de esas dos fuerzas da lugar a la masa por la aceleración. En el eje vertical, ¿qué tenemos? Tenemos la fuerza normal y proyectamos. Ese ángulo 37 grados se repite aquí arriba. Ahí. Por lo tanto, esa, si tú te vas acá, es opuesto el ángulo. Así que sería F seno de 37 grados. Así que la normal más F seno de 37 grados menos el peso P o mg. Entonces hacia arriba tenemos N más F seno de 37 grados menos mg igual 0. ¿Por qué 0? Porque este cuerpo es imposible que se esté moviendo en este eje. Lo más probable es que se mueva hacia la derecha o hacia la izquierda, a través de la superficie, pero es imposible que se esté moviendo hacia arriba, hacia abajo, si no se estaría despegando del suelo o se estaría enterrando en el suelo, lo cual no es así. Y por último, la definición de la fuerza de roce. Entonces me dijeron que suponga que no existe roce. Eliminamos eso que está ahí. Entonces la ecuación 1 queda F coseno 37 grados igual a M por A, ya que la fuerza de roce vale 0. Entonces de esta ecuación yo despejo la aceleración. La masa está multiplicando la, pasa al otro lado dividiendo. Y eso te queda F coseno 37 grados partido por la masa. Pero recuerda que lo que me están pidiendo, ¿cierto?, es la velocidad con la cual, la velocidad que adquiere. Entonces aquí tenemos la posición final, es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Aquí, de aquí para abajo, lo que hago es recurrir, ¿cierto?, a la cinemática. La dinámica del problema llegó hasta ahí, que es la aceleración. Entonces, la distancia que recorre, que es xf, es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Por qué razón? Porque la posición inicial era 0 y partió del reposo. Velocidad inicial 0 por t te queda 0. Y ahí despejo el tiempo. El 2 está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. 2 por xf. Y la aceleración que está multiplicando el tiempo pasa al otro lado dividiendo. Y como está al cuadrado, extraigo raíz. Y ahí reemplazo 2xf, porque xf es la distancia que recorre, que me la dan, y coloco el factor de la aceleración. Y ahí está la aceleración. F coseno 37 grados partido por la masa. Ahí está.
Entonces ahí lo que tengo es una división de fracciones, conservo el primero igual y el segundo se invierte. Y lo que era división quedó multiplicado en, se convierte en multiplicación. Entonces, este m que está aquí aparece aquí arriba. 2m por la posición final, partido por f coseno 37 grados. Y ese es el tiempo. Pero como a mí me piden la velocidad, recurro a esta información. Velocidad final es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La velocidad inicial vale 0. Eso es la aceleración. Y la aceleración está ahí. F coseno 37 grados partido por la masa. Por el tiempo. Y el tiempo está ahí. 2m por xf partido por f coseno 37 grados. Entonces lo que hago, todo este término que está aquí, yo lo incorporo a la raíz. Pero para incorporarlo a la raíz, lo debo introducir como f cuadrado, coseno cuadrado de 37 grados, m cuadrado. Y si yo coloco f cuadrado, coseno de 37 grados, se me elimina con esta f, un coseno también, y este m que era m cuadrado, se me va con ese m y queda abajo. Entonces te queda 2 veces la fuerza por la distancia, por el coseno de 37 grados, por la masa. Y ese sería el resultado final. Ahora, ¿yo cómo certifico que eso es correcto? Porque toda esta expresión que está dentro del paréntesis, al aplicarle raíz me debería quedar como metros partido por segundo. Veamos. Tengo la raíz de qué cosa. El 2 no me aporta la información. El coseno 37 grados, que es un número, tampoco me aporta unidad. Pero sí tengo la fuerza. ¿La fuerza en qué se mide? En newton. ¿La distancia en qué se mide? En metros. ¿La masa en qué se mide? En kilogramos. Y nosotros sabemos que un newton es igual a un kilogramo por metro partido por segundo cuadrado. Y queda multiplicado por metro y dividido por kilogramo. Se nos van los kilogramos y te queda metro por metro, es metro cuadrado, y segundo es segundo cuadrado. Todo eso bajo raíz. Al extraerle raíz te queda como metros partido por segundo. Es decir, esto que está aquí tiene unidades de velocidad. Metro partido por segundo. Entonces hay una alta probabilidad que el problema esté bien resuelto. Pregunta, duda. Profe, ¿por qué después queda la masa elevada a 2 ahí abajo? Porque estás multiplicando eso. Metro por metro te queda metro cuadrado. Ah, ya, bueno. Y segundo cuadrado. Entonces, Pero al después extraer extraer la raíz. x y sale, claro, sale como metros partido por segundo. Entonces, cada vez que tú tengas un problema, no solamente en física, puede ser en matemáticas, en hormigones, en fluido, en todo lo que es ramos de tu especialidad, ¿cierto? Puede que tengas una cosa de carácter literal, que es donde hay solamente letras. Entonces sería conveniente que tú hagas un análisis. Este análisis que yo hago aquí, fue respecto a una pregunta que hizo uno de sus compañeros, es hacer análisis dimensional, de las dimensiones del problema. Y como me queda en metros partido por segundo, tengo una alta probabilidad que el problema esté bien resuelto. Suponte tú que yo hago este problema, no hago el análisis dimensional y esto me queda en kilos. Suponte tú que toda esta expresión me queda en kilos. Y kilos corresponde a masa, ¿no? Y a mí me piden calcular la velocidad. No, algo no está bien. Algo me equivoqué. Entonces me permite reciclarme y devolverme hacia arriba para buscar el error que tengo antes de entregar el problema a la tarea. ¿Me entiendes? Entonces eso es Sí. hacer el análisis de las dimensiones. Acostumbre a hacerlo. Va a estar jugando en forma constante y eso le da una alta probabilidad de que su problema esté bien resuelto. Repito, no solamente para física, mecánica de fluidos, para hormigones, qué sé yo, y otros ramos de su especialidad. Bien, vamos a continuar con ese problema. A propósito, les paso un dato, tengan cuidado porque están llegando muchas informaciones falsas si alguien de ustedes tiene cuenta root del Banco del Estado. Están pidiendo teléfonos, están pidiendo claves, con esto del 10% retiro. Están Ya, pidiendo. profe, gracias. A mí anoche me llegó una cuestión, que tenía que cambiar la clave, que me habían objetado la tarjeta y una serie de cosas y tenía que llamar a tal número para hacer el cambio y entregar la clave.
Así que tengan cuidado. Ya. ¿Qué tenemos acá? Tenemos dos bloques. Uno que está en un plano inclinado haciendo un ángulo alfa y el otro que va, ¿cierto?, está en la vertical. Por favor, este bloque que está aquí no está en contacto con esta pared. Está en el aire. Y están unidos mediante una cuerda. Esa cuerda es una cuerda inextensible, o sea, no se estira como un chicle, un elástico, un resorte y ahí tengo una polea. Ahora, cuando usted haga los montajes mecánicos que tenga que hacer, al levantar la cuestión de una obra va a tener que tener mucho cuidado o con estos cables, porque usted va a usar cables de acero. Y esos cables de acero, los constructores lo que hacen una vez que se termina la pega, hacen el desmontaje de estos materiales y lo llevan a un patio y lo dejan ahí a la intemperie. Y puede pasar, ¿no es cierto?, un mes, 2 meses que no haya trabajo, 3 meses, y obviamente todas esas cosas que están ahí a la intemperie se van oxidando por la humedad, por la salinidad, aquí en la costa, y se va produciendo una fatiga de materiales. Entonces, esos cables hay que hacerle una cierta mantención. Y no es llegar y colocar cualquier cable de acero para hacer un montaje. Hay diferentes tipos de cables, hay unos libros enormes donde están los diferentes tipos de cables, su densidad, las curvas de rendimiento y la carga máxima que puede soportar. Por eso que se producen muchos accidentes en la construcción o en la mecánica, porque obviamente muchas de esas pegas las hace un compadre de un compadre. ¿Entiende la idea? Y no una persona especializada como va a ser usted. Por eso que uno le hace el aporte desde este punto de vista. ¿Ya? Por eso que usted está estudiando. Porque usted va a ser, usted el que va a ser el que la va a llevar en la obra. Y usted va a dirigir parte de esa obra. Entonces usted comprenderá, suponga usted que está haciendo un edificio de 10 pisos. Y llega el camión con la betonera, ¿cierto?, a la mezcla. Obviamente esa mezcla se echa en un recipiente y ese recipiente hay que elevarlo a varios metros mediante una grúa. Ahí hay una persona especialista que le hace un pequeño manejo. Usted comprenderá que ese señor, por muy apurado que esté, no puede levantar digamos, ese recipiente con todo el concreto que viene armado, ¿cierto? Donde hay tierra, agua, arena, cemento, varias toneladas, ¿cierto? Varios kilos, o varias toneladas, ¿cierto? No puede levantarlo violentamente porque si le pega un tirón muy fuerte, el cable de acero lo más probable es que no pueda soportar ese peso y se pueda cortar. Y al cortarse va a salir como un látigo. Y eso puede producir graves accidentes en una obra. Entonces por eso se hace muy lentamente y todas estas cosas suben aproximadamente con velocidad constante. ¿Cierto? Por eso uno tiene que ver movimiento rectilíneo uniforme, velocidad constante. Y lo suben muy lentamente hacia arriba. Lo toman arriba, ¿cierto? Lo colocan en una plataforma, lo dan vuelta a las personas, o sacan el asunto, ¿cierto?, del vaciado y vacían el concreto y luego lo inyectan ahí con una manguera y van haciendo las losas, las paredes y todo lo que corresponde, el cimiento, etcétera, etcétera. Entonces, nos da lo mismo colocar cualquier cable de acero. Ahora, esas poleas que están ahí tienen un cuello, lo que es una garganta. Si tú colocas un cable muy delgado en la garganta, tú estás produciendo un roce adicional. Entonces ahí roce, por supuesto que en la realidad lo hay. Entonces se va a calentar eso y al calentarse puede producir un corte. Si tú colocas un cable de un diámetro mayor a la garganta de la polea, ese cable se puede salir de la garganta de la polea. El cable de acero que tú vas a colocar tiene que ser de un diámetro equivalente a la garganta de la polea. Imagínate tú un mecánico que esté subiendo o estén sacando un motor de varios kilos con un sistema trípode, ¿cierto?, con un tecle y la cadena. Y si corta la cadena y está abajo. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Uno lo que hace, trabaja con ideaciones. ¿Ya? Uno trabaja con cosas que son ideales, pero en la práctica no lo son. Si quiere ver eso, vaya a darse una vuelta cuando pueda a Valparaíso y usted va a sentir el ruido de la espía de los barcos, cómo crujen, se estiran y se encogen, tienen una cierta flexibilidad, y se estiran y crujen, porque si fuera bien una
una onda eh, una onda solitaria genera un movimiento violento en el barco y se estira la espía. Y si no tuviera esa electricidad, se cortaría esa espía, ¿cierto? Se cortaría violentamente y saldría, ¿cierto?, disparada en alguna dirección. Por eso aquí hay que tener cuidado. Entonces, estos cables de acero hay que hacerle cierta mantención. También de los andamios. Los andamios se montan nomás y sacan. ¿Ya? Se levantan o se sacan, pero no se le hace mantención. Entonces, cuando usted tenga un momento de parar la construcción, hable con su jefe o dígale a su jefe, ¿sabe qué pasa? Tenemos que revisar los andamios. Están desoldados varios. Pongamos a trabajar a la gente para que le haga mantención. Lubrique los cables o protéjalos con algo. No lo deje en la intemperie para evitar la oxidación de estos cables. Entonces son pequeñas cosas que usted puede hacer en algún momento. ¿Ya? Cuando usted para hacerle mantención a estas cosas. Bien, dada esta explicación, entonces tenemos ahí un cuerpo, el 1 y el 2. Entonces dice un bloque de 5 kilogramos descansa sobre un plano inclinado con un ángulo alfa de 60 grados, unido mediante una cuerda y pasa por una polea a otro bloque de 3 que pende verticalmente. Averigua el sentido y la aceleración suponiendo que no existe roce. Entonces aquí se está suponiendo que no existe roce en la primera etapa y luego me dicen calcula el coeficiente de roce en la segunda etapa que debe existir para que la aceleración se reduzca en un 20%. Entonces, en la primera etapa no existe roce. Dibujo las fuerzas, diagrama cuerpo libre, la normal por contacto en el suelo, perpendicular a la superficie, la tensión en la cuerda y el peso para ese bloque. Para el otro bloque tengo la tensión y tengo el peso. Este peso P2 y P1. Como este tiene 5 kilogramos y este tiene 3, vamos a suponer que este baja y este sube. Por lo tanto, mis fuerzas tienen que ser de esa manera. El diagrama cuerpo libre para el de 5 kilogramos. Este peso que está aquí, que no pertenece ni al eje X ni al eje Y, lo debo descomponer. Y ese ángulo alfa se repite aquí y se repite aquí arriba, ángulo alterno externo. Si tú te paras acá, ¿cierto? Tú estás viendo el ángulo, está al frente tuyo, del cual estamos haciendo referencia. Por lo tanto, esta es la función seno del ángulo. Entonces ahí aparece M1G, seno de 60 grados en este caso, que sería esa fuerza. Y como yo tengo que hacer las fuerzas que actúan en la línea de movimiento menos las que actúan contrarias al movimiento, que es la tensión, y la diferencia te da lugar a la masa por la aceleración. 2. En el eje vertical que tenemos la normal y tenemos el peso en cuestión. Entonces tienes la normal y tienes M1G coseno de 60 grados, porque ahora es adyacente el ángulo. Ahí está. Y eso igual 0. Aquí no puse roce porque no existe roce. Eso es para el 1. Vamos, la masa M2 que está colgando acá. Como esto sube, esta fuerza es más grande que esta otra. Esta fuerza apunta en la dirección del movimiento, contraria al movimiento, y la diferencia T menos 2 menos M2G igual a M2 por A. En el eje horizontal no existe fuerza, vale 0. En el eje vertical tengo la fuerza en la dirección de movimiento, menos los contrarios al movimiento, da lugar a M por A, M2 por A. Entonces, ¿qué hice yo? De esta ecuación de la 1 dije que M1G menos M1G seno 60 grados menos la tensión T igual a M1 por A, le llamo a esa ecuación asterisco. Y de esta otra ecuación, que es la 2, tengo T2T menos M2G igual a M2 por A. De aquí voy a traspasar, tengo M2A y esta la paso hacia el otro lado con signo positivo. Entonces tengo la tensión en la suma de las masas por su correspondiente aceleración A de movimiento y G. Y eso lo voy a reemplazar en asterisco. Entonces aquí estoy, ahí tengo M1G seno 60 grados, que es lo que está ahí, menos T. Y la tensión T, ¿cuánto vale? Menos, ahí está la tensión T. ¿Y por qué lo reemplazo? Porque esta tensión es igual a esta otra tensión. Pues si a toda fuerza siempre se le pone otra fuerza de igual magnitud o sentido contrario. Estas dos tensiones son iguales.
Y eso es igual a M1 por A. Ahí reemplacé lo que era la tensión. Puse un paréntesis porque el signo menos me cambia los dos signos interiores. Entonces te queda el primero igual, sin tocarlo, te queda menos M2 por A, te queda negativo y lo paso hacia otro lado con signo positivo. Y esto te queda menos por más, te queda menos M2G. Y aquí yo puedo factorizar por A, que es lo que hice aquí abajo. Entonces ahora vamos a reemplazar. M1 son 5 kilogramos, G vale 10, el seno 60 grados vale 0,86, la masa del cuerpo 2 es de 3 kilogramos, la aceleración de A es 3 metros segundo cuadrado. Y aquí en el interior te queda la suma de las masas. 5 más 3 son 8 kilogramos por A. Hay un término que se repite a la izquierda de la igualdad y a la derecha de la igualdad, que es la palabra kilogramos. Entonces la puedo eliminar, ¿ves? Kilogramos, kilogramos, kilogramos y kilogramos. 5 por 10 son 50. 50 por 0,866 te queda 43,3 metros segundo cuadrado. 3 por 10 son 30. ¿30 qué? Metros segundo cuadrado. Y eso es igual a 5 más 3 son 8 por A. Si tú haces la diferencia, 43,3 menos 30 te queda 13,3. Y como te quiero despejar el A, el 8 que está multiplicando pasa dividiendo y te queda 1,66 metros segundo cuadrado en la primera etapa donde no existe roce. Luego en la segunda etapa sí existe roce y la aceleración se reduce en un 20%. Entonces, ese valor que está ahí lo vamos a reducir en un 20%. El nuevo valor de la aceleración será, lo que yo dispongo, es el 80%. Y 80 partido por 100 te queda 0,8 veces el valor que dispongo. Por lo tanto, porque yo perdí, lo que fui, ¿cierto? Perdí un 20%, me queda un 80%, por eso que multiplico por 0,8. Y 0,8 ¿de dónde sale? De 80 partido en 100. Te queda 0,8 por 1,66, te da 1,328 metros segundo cuadrado. Por lo tanto, la aceleración en toda esta parte la conocemos. Y ahora se incorpora, fíjate bien, mg seno 60 grados, ahí está, ahí tengo el diagrama cuerpo libre, y aquí agrego la fuerza de roce en la primera ecuación. Ahí la agregué, ¿ves? Porque ahora sí existe roce, hay una fuerza que se pone en el desplazamiento. Y la normal continúa igual, y ya le he reiterado que cada vez que haya la fuerza roce, agregue usted esta información. La fuerza roce es nu por la normal. Entonces voy a seguir trabajando con la ecuación 1. Ahí. Fuerza, la M1G 160 menos la tensión, menos la fuerza roce. Y ahí lo reemplazo por nu por n, porque estoy ocupando la ecuación 3. Entonces, de este igual, aquí ocupé la ecuación 1 y la ecuación 3. Y eso te queda igual a M1 por A. Y a esta ecuación le llamé asterisco. Entonces aquí continúo. De la ecuación 2, la normal es igual a mg coseno 60 grados y la voy a reemplazar en asterisco. Entonces te queda m1g 60 grados menos t menos nu por la normal. Y eso es igual a m1 por A. Y esa ecuación que aparece ahí, en ese rectángulo, le voy a llamar la ecuación alfa. El diagrama cuerpo libre para el 3 continúa lo mismo. Ahí está, 0 y tengo t menos m2g igual a m2 por A. Ahí está, 0 en el eje X, t menos m2g igual a m2 por A. Y ese término que está ahí pasa hacia el otro lado con signo positivo. Te queda t igual a m2 por A más m2 por g. Y esa ecuación le llamo beta. Entonces ahora voy a trabajar con las ecuaciones alfa y beta. Ahí está la ecuación alfa y la ecuación beta. Y las voy a sumar. Al sumar, te queda una tensión positiva y una tensión negativa, que es T. Se me cancela. Entonces, ¿qué te queda? M1G seno 60 grados menos nu por M1G coseno 60 grados
¿cierto? Y al otro lado te queda, aquí te quedó, aquí te quedó, lo tengo que ver, queda, lo voy a arreglar el tiro, si no, pues no se me va a olvidar, espérenme. Aquí tengo un error de tipo algebraico, me esperan un poquito. Eso sí. Ya. Entonces te quedaba el primero, ahí, y sumo esas dos cantidades y te queda menos M2G, ¿cierto? Y aquí tenemos la suma de M1A más M2, ¿cierto? Por A, factor de A. Entonces ese término sobrevivió ahí. Y ahora lo que voy a hacer, voy a reemplazar. M1 vale 5 kilogramos, G vale 10 metros segundo cuadrado, el seno 60 grados 0,86, menos el coeficiente de roce. Recuerda que ahora el coeficiente de roce el que quiero determinar, mu, esa es nuestra incógnita. La masa M1 vale 5 kilogramos, factor de eso, ¿cierto? Por 10 metros segundo cuadrado, por el coseno 60 grados que vale 0,86. Menos la masa M2 que vale 3 kilogramos por 10 metros segundo cuadrado. Y eso te queda la aceleración que ahora tú la conoces, que es el, después de reducirse en un 20%, me queda ese valor. Y 5 más 3 te queda 8 kilogramos. Entonces fíjate bien, por favor, que tengo una situación, una ecuación, y aquí tengo una igualdad y tengo al otro lado. Y hay elementos que se repiten. Kilogramos en el primer término, kilogramos en el segundo, kilogramos en el tercero y kilogramos al otro lado. Los puedo eliminar. Y también existe en el primer término metro segundo cuadrado, en el segundo término también existe metro segundo cuadrado, en el tercero también existe metro segundo cuadrado, al otro lado metro segundo cuadrado también lo puedo eliminar. Entonces te queda un número puro, te quedan puros números sin unidades. Si tú multiplicas 5 por 10 por 0,86 te queda 43,3. Aquí tienes 5 por 10 son 50, la mitad de 50 son 25, ahí está, multiplicado por 1000. Menos que 3 por 10 son 30. Y si tú multiplicas 1,328 por 8 te queda 10,624. Recuerda que lo que quiero despejar es esto. Esto pasa hacia el otro lado con signo positivo y esto pasa hacia el otro lado con signo negativo. Y aquí te quedó menos mu por 25 y te queda cierto con los valores que están aquí. Y esa diferencia te queda menos 2,676. Y como esto era negativo, multiplico por menos 1. El 25 está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Y te queda 2,676 partido por 25. Y eso te da lugar a mu igual a 0,10. Y ese es el coeficiente de Rossi. Y te queda sin dimensiones. Es un número adimensional y sus valores varían entre 0 y 1. Entonces, si tú te das cuenta, la física no es clarito, pero viene todo un proceso algebraico, ¿cierto? Sustituir, igualar, reducir, tomar las ecuaciones, etcétera, etcétera. Por ejemplo, otra forma yo lo que hice aquí fue reducir, sabiendo que las tensiones son iguales.
Pero tú podrías despejar la tensión T de esta ecuación y despejar T de esta ecuación que está despejada aquí, e igualar las dos ecuaciones. Entonces estás usando el proceso de igualación. Yo usé reducción. O puedes despejarte de aquí y reemplazarlo aquí, en esta ecuación. Entonces ahí estás sustituyendo. Entonces puedes igualar, reducir o sustituir. Tú decides el sistema por el cual vas a generar el problema. ¿Alguna consulta, duda de este problema? Bien, aquí tengo, dice el sistema de la figura se mueve con una aceleración de 1,8 metros segundo cuadrado. Suponiendo que no hay rozamiento, encuentre el valor de alfa. Entonces, en la primera etapa no hay rozamiento. ¿Qué hacemos primero? Declaramos, ¿cierto? Para la masa 3 kilogramos su fuerza y para la de 4 kilogramos su fuerza. Está la normal N2, su peso M2G y la tensión T en la cuerda T2. Tengo la normal N1, tengo el peso M1G y la tensión T1. ¿Cómo son T1 con T2? ¿Cómo son? T1 y T2. ¿Cómo son las fuerzas T1 y T2? Son de igual magnitud y sentido contrario, pero son iguales. Entonces hacemos el diagrama cuerpo libre para el 3 kilogramos. Tenemos el peso, la descomposición del peso aquí, M2G seno alfa, menos la tensión T2, y hacia arriba tengo, y eso es igual a M2 por A, porque esto se mueve por abajo acelerando. Y la normal N2 está ahí, menos la proyección del peso, y esa proyección vale M2G coseno de alfa. Y eso es igual a 0, porque no se mueve en esta dirección. Y acá no es necesario colocar la tercera ecuación, que es la fuerza rosa, porque no existe rosa en la primera parte. Entonces tomo la ecuación 1 acá, M2G seno alfa menos T2 igual a M2 por A. Esta ecuación que está aquí, cuando no hay roce, es como una ecuación muda. Simplemente me dice que la normal es igual a M2G coseno alfa. Y ahí despejé entonces la de 1 la ecuación y le llamé asterisco. Para la ecuación 4 tengo T1, y eso es igual a M1 por A, porque acelera en esa dirección. Y hacia arriba tengo la normal N1 menos M1G igual 0. Y de la ecuación 3 tengo T1 igual a M1 por A. Y a eso le llamo la ecuación 2. Entonces tomo la ecuación, perdón, la ecuación asterisco. 2 asterisco. Entonces tomo la ecuación primera, la asterisco, y la segunda, 2 asterisco. Y como la tensión T2 es igual a la tensión T1, la sumo. Ahí estoy indicando que la sumo, te queda M2G seno alfa, y aquí factorizo por A, te queda M2A más M1A. Factorizo por A y te queda M1 más M2. Y reemplazamos los datos. Esta vale 3 kilogramos por 10 metros segundo cuadrado por seno de alfa. La aceleración vale 1,87, 1,8 metros segundo cuadrado por 7, ¿cierto? Kilogramos. 3 más 4, 7 kilogramos. Tengo una igualdad, los kilogramos están ahí, se van, los metros segundo cuadrado también se van, y te queda 3 por 10 son 30, ¿cierto? Que están multiplicando seno alfa. Ahí sería así 30 seno alfa, pero me adelanté, pasa dividiendo, y al otro lado te queda 1,87 por 7, te queda 13,07. Entonces te queda 13,09, partido en 30, te queda 0,436. Y de ahí le aplicas la función inversa. Alfa sin a la menos 1 de 0,436 te da lugar a un ángulo de 25,84 grados. Es decir, este ángulo vale 25,84 grados. Entonces, ahora ya nosotros conocemos, ¿qué conocemos para la segunda patita? Para la segunda patita conocemos su aceleración, conocemos el ángulo alfa, y nos piden hallar, ¿cierto?,
Nos piden allá la aceleración con que se mueve el sistema y conocemos ahora el coeficiente roce. Ahora existe roce para la segunda etapa. Entonces con roce tengo la primera fuerza M2G seno alfa menos T2 menos FR2. Y eso da lugar a la masa por la aceleración. En el otro eje de la I tengo la normal menos M2G coseno alfa igual 0. Y la fuerza roce nu por la normal. Si tú te das cuenta, analicemos la ecuación 1. Ahí está la misma ecuación, pero ahora agregué menos FR2. Ahí está. Y agregué esta otra ecuación que no estaba en la primera ecuación, en la primera parte. Perdón. Acá. No estaba la ecuación, pero ahora la agregué. Y te queda eso que está ahí. Entonces de la ecuación 1 tengo M1G seno alfa menos T2 menos FR2. Y FR2, ¿cierto? Es mu por la normal. Y la normal vale M2G coseno alfa. Y eso es igual a M2 por A. Y esa ecuación le llamo asterisco. De la ecuación 4, ahora agregué FR1. Antes tenía T1 igual a M1 por A. Ahí está. T1 igual a M1 por A. Ahora agrego la fuerza roce y agrego también su ecuación nu por N1. N1 menos MG, eso permanece inalterable. Entonces de la ecuación 4 tengo T1 menos la fuerza roce. Y la fuerza roce es el coeficiente roce por la normal N1. Y la normal N1 vale M1G. Entonces, esta ecuación sintetiza las tres. Esta ecuación que está aquí sintetiza las tres. Entonces te queda asterisco y dos asteriscos. Y lo que hago yo siempre es sumarlas, reducirlas. Entonces te queda M2G seno alfa menos T2 menos nu M2G coseno alfa menos nu M1G es igual a M1 por A. ¿Ya? Que es la ecuación que estaba ahí. Al sumarlo, ¿cierto? Te queda la primera expresión, ahí está, menos nu por M2 coseno alfa menos nu por M1G. Y aquí factorizo por A. A factor de M1 más M2. M2 vale 3, la aceleración degradada vale 10 metros segundo cuadrado. Ahora pongo seno del ángulo de 25,84, porque lo calculamos en la primera etapa, menos el coeficiente roce, me dijeron 0,1, la masa M2 vale 3, por 10 por el coseno de 25,84, menos nu, que es el coeficiente roce. Ahora la masa M1 vale 4, G vale 10 metros segundo cuadrado, y la suma de 3 más 4 te queda 7 por A. Entonces aquí te queda 3 por 10 son 30, por el seno de 25,84 te queda 13,075 metros segundo cuadrado. 0,1 por 3 por 10 por el coseno de 25,84 te queda 2,70 metros segundo cuadrado. Y 0,1 por 4 por 10 te queda 0,1 por 10 es 1, por 4 te queda 4 metros segundo cuadrado, y acá te queda 7 por A. Entonces aquí tienes 13 menos 2,7 menos 4 te queda 6,375 metros segundo cuadrado. Y eso es igual a 7 por A. El 7 está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Y te queda 6,375 metros segundo cuadrado partido en 7. Y eso da lugar a 0,91 metros segundo cuadrado. Que es la aceleración del sistema. Muchachos, acá les dejo otros problemas que están resueltos para que los vean. Todos los problemas que están planteados aquí están resueltos. ¿Llegamos hoy día hasta acá o no? Chicos. ¿Aló? Hola, profe. ¿Me escuchan o no? Sí, sí, se escucha. Ya, llegamos entonces hoy día hasta acá. Les expliqué los Bueno, principios físicos. He resuelto varios problemas, los otros problemas también. Todos los problemas que están aquí se los resolví, están todos resueltos. ¿Ves? Miren, están planteados y están resueltos.
para que le echen un vistazo. ¿Ya? Ya, profe. Ya, oye, por favor no me fallen con el trabajo para el día domingo, ¿ya? Porque tenemos las dos primeras simulaciones, más las otras dos simulaciones, en la semana se las corrijo, y ya tendríamos dos notas. La nota de la primera prueba y la nota de la simulación, y nos faltaría la nota del trabajo grupal, que se los voy a dar en estos días. Ya, profe, ¿está funcionando el método de entrega, no? ¿Cómo? ¿Está funcionando el método de entrega del aula? Sí, pues pruébalo si está, porque mira, la vez pasada había yo mostré al inicio de la clase que había un código que yo no lo podía, estaba fijo, y eso me tuvo que hacer un técnico, me lo tuvo que ver de fuera, tuvo que intervenir el administrador de la página, yo administro lo que es todo el movimiento, ¿me entendí? Pero lo que son la cuestión de la página debería estar listo. Inténtalo por ahí, pues. Yo creo que ahora debería estar habilitado. Porque yo profe. mostré, ¿te acuerdas que había un no y un sí? Antes estaba con un sí, pues, y ahora yo tengo la alternativa de colocarle no y sí, ahora le coloqué el no. ¿Entiendes? Por eso que aceptó solamente un grupo y los otros rebotaban. Ya, profe. Ok, gracias. Pero si no, me la mandan a mi correo nomás, pues. Pero inténtalo por acá primero. Si entra, no hay problema. ¿Ya? Ok, profe. Por favor, avísele a sus compañeros, mira, porque hoy día trabajé con 13, ¿oíste? Y uno se pregunta, ¿dónde está el resto? ¿Oye? Entonces uno entrega la información en clase, ¿me entiendes? Ya. Y después te preguntan por correo, dicen que el profesor Garrido no responde en los correos, y no, pues yo creo que el alumno tiene que estar en la clase, por eso que hay un tiempo que son estas clases que uno hace presencialmente, y aquí donde los alumnos, como tú me estás haciendo las preguntas, yo te las debo responder. Si yo no te Ya, profe. respondo las preguntas aquí, es claro que tienes que reclamar, por supuesto que tienes que reclamar, pero siempre que hemos establecido, hemos contestado las preguntas y le hemos puesto de acuerdo, ¿no? Y les he explicado todas las cosas que tienen que hacer, ¿verdad? Sí, profe. Ya, pues. Nos vemos entonces en la próxima clase, chiquillos. Que estén bien. Chao. Ya, profe. Chao, chao. Chao, chao.